Imaginemos que está terminando la Revolución Mexicana. El país busca estabilidad y Venustiano Carranza quiere consolidar las instituciones creadas por la Constitución de 1917. En este contexto, en 1919 se expide la primera Ley de Amparo Reglamentaria, cuyo objetivo fue dar un procedimiento más claro y uniforme al juicio de amparo. Gracias a esta ley, cualquier ciudadano podía acudir a un juez federal para defenderse de actos arbitrarios. Por ejemplo, un campesino que veía afectadas sus tierras, un comerciante con su negocio clausurado injustamente, o incluso una mujer casada que podía promover el amparo sin autorización de su marido. Así, el amparo dejó de ser un recurso improvisado y se convirtió en un mecanismo técnico y profesional, marcando el inicio del amparo moderno en México. El día de hoy vamos a hablar de este tema de una manera detallada. El objeto de amparo de 1919 se centraba en tres situaciones muy claras. Primero, procedía contra leyes o actos de autoridad que violaran garantías individuales. Por ejemplo, si un ciudadano era detenido sin una orden judicial, podía promover un amparo para recuperar su libertad. Segundo, contra los actos federales que afectaran la soberanía de los estados. Imaginemos que el gobierno federal intentaba imponer un impuesto local en Jalisco, con esto invadiendo competencias estatales. En este caso, el Estado o un ciudadano podía acudir al amparo. Y tercero, contra actos estatales que invadieran la esfera federal. Si un gobierno de Chihuahua, por ejemplo, intentara regular el comercio internacional con Estados Unidos, algo que solo le corresponde a la Federación, en todos estos casos, el amparo servía como un escudo para que el juez federal revisara la legalidad del acto y protegiera los derechos del afectado. Esta ley tuvo un impacto enorme en México. Primero, proporcionó una estructura procesal completa al juicio de amparo. Esto quiere decir que la organizó con reglas claras y etapas definidas. También reconoció la capacidad legal de sectores que antes estaban limitados, como los menores de edad que ya mencionamos y las mujeres casadas, quienes podían promover amparos por sí mismos. Y tercero, profesionalizó la tramitación al establecer plazos, notificaciones y recursos, lo que hizo que este proceso fuera más ordenado y confiable. Y finalmente, consolidó al amparo como el principal medio de defensa constitucional en México, convirtiéndolo así en el escudo jurídico más importante frente a abusos de autoridad. Esta ley de amparo de 1919 definió quiénes podían promover este recurso. En primer lugar, como vemos aquí, tenemos a los afectados directos, sus representantes, defensores, parientes o terceros autorizados. Lo innovador de esto fue que los menores de edad podían promover un amparo por sí mismos si no tenían representante y el juez les nombraba un tutor dativo para protegerlos. Además de esto, también las mujeres casadas podían hacerlo sin la autorización de su marido, lo cual representó un avance muy importante en la igualdad jurídica. Por ejemplo, si un joven era encarcelado injustamente y sus padres no estaban presentes, él mismo podía acudir al amparo. O si una mujer veía embargada su casa sin fundamento, también podía defenderla sin depender de su esposo. De esta manera, la ley amplió la capacidad de acceso al amparo, asegurando que más personas pudieran proteger sus derechos frente a abusos de autoridad. Iniciaremos hablando de los aspectos claves de la Ley de Amparo de 1919, ¿cuál fue la primera que reglamentó el juicio de amparo bajo la Constitución de 1917? Su objetivo principal era proteger a las personas frente a actos de autoridad que violaron sus garantías individuales. Un ejemplo de ello pudiera ser que, imaginemos que en 1919 un presidente municipal ordenaba clausurar un negocio sin fundamento legal. La persona afectada podía acudir al amparo para que un juez federal revisara si ese acto violaba su derecho al trabajo o a la propiedad. La ley también reguló quién podía promover el amparo: el afectado, su representante, su defensor en materia penal e incluso un familiar o un tercero cuando la persona estuviera imposibilitada. Otro ejemplo es si un detenido era incomunicado, su esposa e incluso un vecino podía promover el amparo en su nombre. El segundo punto es el alcance de las sentencias. La ley de 1919 reafirmó el principio de relatividad, también conocido como la fórmula Otero. Esto significa que la sentencia solo protege al quejoso, no invalida la ley para todos. Otro ejemplo de esto es que suponer que un hombre llamado Juan promovía amparo contra un impuesto inconstitucional y ganaba. Solo Juan quedaba protegido. El impuesto seguía vigente para los demás hasta que ellos también promovieran amparo. Este modelo consolidó al amparo como un medio individual de control institucional. El tercer punto son los medios de impugnación. La ley de 1919 organizó por primera vez un sistema claro de recursos dentro del juicio de amparo. Su revisión para impugnar sentencias definitivas.
El ejemplo, si un juez negaba el amparo, el quejoso podía pedir que el Tribunal Superior revisara la decisión. La queja, contra actos u omisiones del juez que afectaran el trámite. El ejemplo, si el juez se negaba a admitir una prueba importante, el quejoso podía presentar queja. La reclamación, contra decisiones de tribunales superiores en ciertos casos. El ejemplo, si un tribunal desechaba un recurso por considerarlo improcedente, podía reclamarse esa decisión. Estos recursos fueron el antecedente directo del sistema moderno de impugnaciones en el amparo. La conclusión de la Ley del Amparo de 1919 marca el inicio del amparo moderno en México. Ordenó el procedimiento, definió con claridad el alcance de las sentencias y estableció un sistema coherente de impugnaciones. Aunque fue sustituida en 1924, su estructura sirvió como base para las leyes posteriores y para el modelo de control constitucional que México mantiene hasta hoy.